Buenas noches. ¿Se escucha la guitarra? Dice que me tocó a mí me tocó animarlos. Yo soy el más apropiado para animar a la gente. Pero le doy gracias a Dios por siempre ocuparme y hago mi mejor esfuerzo, alegre en el Señor. Vamos a hacer como hacen los mejores gimnastas, por decir una palabra, ejercicio espiritual, para sacudirnos un poco la expectativa que tenemos visualmente y empezamos a alimentar el espíritu. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Pues Cristo me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande, grande es el amor de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. ¿Dónde está la Biblia de todos? La Biblia, hoy vamos a leer en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ah, que tú no sabes lo que San Pablo pasó, lo que San Pablo pasó, lo que San Pablo pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en San Pablo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en San Pablo se derramó. Subiendo, subiendo hacia el árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver. Bajando, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús se encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirá. Hay que volver a nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Juan 3:3. Hay que volver a nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos cantando que la victoria es tuya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos cantando que la victoria es tuya. Estamos animados ahora sí, ¿no? Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, mi hermano. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, mi hermano. Él tiene poder. Alabemos a Dios, alabemos, alabemos a Dios, alabemos a Dios, porque es poderoso. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó. Estaba perdido, estaba olvidado, pero Jesucristo
quería compartirles el texto de Lucas 17, 11, 19. Si alguien lo tiene. Lucas 17, 11, 19. Ya pues. Del 11 al 19. Del 11 al 19 es la lectura de los 10 leprosos. Sí. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo de este texto quería compartir algo breve porque sé que cada uno tiene que hablar lo menos posible. Yo aparte hablo poco y a veces me inquieta un poco el desesperarlos, pues, sino que, bueno, lo que quiero es entregarle esta reflexión personal. En lo personal, lo que me llama la atención es siempre, pues este texto es muy rico y aquí, bueno, teológicamente tiene explicaciones mucho más profundas de las que yo intento compartirles, pero me llama la atención generalmente una persona cuando está esperando que haya una alternativa de poderse sanar, espera, y espera no desesperando, sino que espera, quizás para el que no conoce, como nosotros que hemos caminado un poco más, sabemos que la espera tiene matices y que a veces nos desesperamos, pero la invitación en ese esperar es la oración. La oración es acción que no desespera, pues. En cuestiones de tiempo tendemos a desesperarnos y no esperamos. Eunice compartía conmigo, o Lucía, perdón, compartía conmigo el momento de esperar. Hay un proceso y en ese proceso a veces en ese proceso podemos enriquecernos, inclusive ese proceso es, trabajamos con afán algo para ver el resultado, pero no es lo que Dios está buscando en nosotros. Estar cerca es la otra parte que es estar cerca, estar pendiente, y en esa medida vamos a reconocer quién es el que hace la obra, pues plenamente vamos a que hizo a un sacerdote es para que el sacerdote confirmara que en efecto estaba curado. Puede que haya mucha más explicación dentro de lo que es regresar al sacerdote, pero regresar al Padre y con una actitud de agradecimiento total. De hecho, cuando nos quedamos sin palabras, la única actitud que vale es el agradecimiento. Y esto era lo que quería compartirles, porque
tenemos que tener un corazón agradecido siempre. La historia de la salvación toda es motivo de agradecimiento. Gracias, cuántas veces debería darte gracias, mi Señor. Muchas veces más de las que pido, cuántas veces debería darte gracias, mi Señor. Cuántas veces pido y pido tanto, y cuántas veces me olvido de darte gracias, Señor. Sigo como un mal agradecido, solitario en mi camino, olvidándome de Dios. Pero hoy quiero parar en el camino, gritarle a todo el mundo que si vivo es por tu amor, que sin ti no doy un paso al frente, que tú eres el motivo, que tú eres la razón. Sigo porque eres el motivo, porque desde que te sigo, porque tú eres la verdad. Sigo porque siento el desafío que me das en cada instante de seguirte, mi Señor. Sigo porque eres más que un amigo, porque eres más que un hermano, porque tú eres mi Dios. Sigo porque desde que te sigo he descubierto que vivo, sí que vivo de verdad. Pero hoy quiero pararme en el camino, gritarle a todo el mundo que si vivo es por tu amor, que sin ti no doy un paso al frente, que tú eres el motivo, que tú eres la razón. Yo sé que de todos queremos dar gracias al Señor por las cosas que ha hecho. Podemos cantarlo pensando en el canto o podemos alabar al Señor. Y con esto cierro, perdón. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor, que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Bueno, continuando con el gracias, Edwin, me trajiste recuerdos. Tenían algo de telaraña las canciones, pero siempre son bienvenidas y siempre dispuestas para el mensaje de Dios. Bueno, me dijo Lorena que eran 5 minutos, así que yo soy un poco como Edwin, no hablo mucho, pero me preguntaba Lorena cuál era mi personaje bíblico favorito. Pues mi personaje bíblico favorito siempre ha sido Job. Yo sé que hace ya meses Johanna habló de este personaje y yo solamente quiero resaltar ciertas cositas, ¿no? Para los que en resumen no conocen la historia de Job, era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre piadoso, recto, un hombre además rico, ¿no? Muy rico. Tenía 7 hijos, su esposa. Y bueno, un día estaba el Señor y se le acerca Satanás y le dice,
oye, allá abajo está Job, estaba paseando por ahí, vi a Job, y bueno, déjame decirte que él te alaba, te adora y te ama, pero es porque tú lo has bendecido con muchas cosas. Pero te aseguro que si no tuviera nada de eso, sencillamente anda, ¿sabes? Cero bolero. Obviamente, ese es el actuar humano. Y Dios le decía, bueno, dale pues, te doy permiso que lo, que lo tientes o que lo sofoques, pero no atentes contra su vida. Bueno, y así se fue allá el Lucy, se fue allá a fregarle la paciencia a Job y le quitó que si mula, que si caballo, que si los sirvientes se los mató, le mató a los hijos, bueno, acabó con la familia prácticamente. Y bueno, al punto que, bueno, volvió Satanás y oye, mira que sigue ahí y vuelve y Dios le dice, yo estoy seguro, anda, pero no atente contra su vida. Job cayó enfermo y Job, hasta la esposa le decía, oye, pero ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa con Dios? Que tú en vez de maldecir y no dices nada, pues estás ahí y bueno, Job seguía escuchando en silencio y soportando. Y yo me atrevería a decir incluso que alabando a Dios. Bueno, pasa el tiempo, vienen dos amigos, comienzan a decirle, oye, pero ¿qué te pasa? Que algo tuviste que haber hecho cuando Dios se puso así contigo. No, 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 no. Algo tuviste que haber hecho tú de verdad, porque es que para que te caiga la podrida de esta manera, algo tuviste que haber hecho a Dios para que Él se pusiera así contigo. Y él siempre se mantuvo en su inocencia. Yo no he pecado contra Dios, yo no he atentado contra Dios y no lo haré. Y así se mantuvo hasta que ya. El Señor, pues en resumidas cuentas, viendo su fidelidad, viendo su fortaleza, viendo su voluntad, decide quitarle ya todos los castigos, lo vuelve a bendecir, vuelve a tener familia y le restituyen por doble lo que inicialmente él tenía. Y finalmente, pues, dice que el Job vivió 140 años y pudo vivir hasta ver a la cuarta generación que le sucedía. Y bueno, al final a veces uno lee este libro y uno dice, de verdad que este hombre, existió, de verdad que esto fue verdad. Porque en el transcurrir de los tiempos, y si vemos la historia bíblica, pues cada día el hombre se fue alejando de Dios. Y uno ve los relatos antiguos y ve cómo Dios hablaba con los hombres santos, con los hombres rectos. Hoy día no es que no lo haga, sino sencillamente es que el hombre ha endurecido tanto su corazón que yo creo que aunque Dios apareciera aquí y nos hablara por el Zoom, creo que ni así lo creeríamos, ni así lo escucharíamos. O el mismo Jesús. Entonces, yo solamente pues, porque sé que no me puedo extender, solamente quería resaltar las virtudes de este hombre, un hombre que lo tuvo todo, y por un momento pónganse a pensar, cierren sus ojos, imagínense perderlo todo así, porque sí, una tajota, el trabajo, la familia, los bienes, te embargan, te quitan todo, que no tienes ni a dónde ir. Entonces la pregunta del siglo es, ¿seríamos nosotros capaces de seguir alabando, adorando y dando vítores a Dios por todas estas cosas? Bueno, definitivamente que sobre todo en estas épocas de pandemia hay mucho tema de violencia familiar, mucho tema de suicidio, mucho tema de depresiones, mucho pues quizás abandono, alejamiento, pero dentro de todo, como dice la canción, Dios está allí, el Espíritu Santo, Jesús, el Padre están allí, tan cerca, como decía la canción, tan cerca de mí que lo podemos tocar.
Solo basta con creer en nuestro corazón y tener la fe suficiente para creer siempre que Él está en control de absolutamente todo, Y eso es indiscutible, por lo menos para nosotros que creemos, que le queremos y que le seguiremos. Así que bueno, eso era todo lo que quería yo comentar y le cedo la palabra, no sé quién sigue. Buenas noches. Una de las fiestas más importantes de la liturgia es la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, en donde Pentecostés da inicio a la Iglesia Católica. El Espíritu Santo es como la luz. Lo ilumina todo, pero está oculto. No lo podemos atrapar. No es como Jesús, que era un ser humano y divino, lo podíamos ver. Pero Él está oculto, pero no lo podemos percibir por los sentidos, sino a través de sus dones, sus carismas, la gracia que nos concede a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es un soplo, es como un soplo. Cuando ocurrió la creación y había oscuridad, tinieblas, había el caos, el Espíritu Santo movió las aguas y de allí vino la armonía. Todo se volvió luminoso, se fueron las tinieblas. Las aguas se separaron de la tierra y todo fue hermoso. El Espíritu Santo es el gran desconocido, como dice Catalina de Siena. Pero también el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad ocupa el amor entre el Padre Dios y su Hijo Jesús. Él es el amor entre ellos dos. El Espíritu Santo en la vida de Jesús estuvo presente desde la concepción de Jesús. Ahí vimos la participación del Espíritu Santo. También recuerden cuando él estuvo en la sinagoga, Lucas 4:18, que dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, me ha llamado para dar liberar la buena noticia a los pobres, liberar a los presos, dar vista a los ciegos y dar un año de gracia. También el Espíritu Santo estuvo presente cuando Jesús estuvo en el desierto para evitar, le dio la fuerza para él evitar las tentaciones del diablo. También estuvo presente para que Jesús pudiera realizar ciertos milagros, porque le dio ese poder. Pero otros milagros, él fue por poder propio de Jesús. El Espíritu Santo le dio fortaleza para consumar su ministerio cuando él estuvo en la cruz. Y también en la resurrección, recuerden que el Espíritu Santo se presentó, él sopló sobre sus discípulos, dándole el Espíritu Santo, lo que le dio fortaleza y valentía a los discípulos que estaban llenos de miedo, de temor, y les hizo ver que ellos comprendieron todo lo que Jesús le había enseñado. Ellos lo pudieron poner en práctica. Esto lo vemos en Juan 20:22. Ahora, todos los miembros del cuerpo de la iglesia de Cristo, como es el reinado de los sacerdotes, participan de la unción del Espíritu Santo. También este año, en el 2020, estábamos ya en la pandemia, el Papa dice que el Espíritu Santo, a pesar de la diversidad, nos reúne a todos en la unidad. Y que recordemos que todos somos hijos de un solo Padre, de un solo Dios, y por lo tanto debemos tratarnos como hermanos. Ahora, todos sabemos que el Espíritu Santo nos da dones y gracias que todos debemos ponerla al servicio de Dios y de los hermanos. Don de la sabiduría, don de ciencia, don de consejo, de entendimiento.
don de fortaleza, don de piedad y temor de Dios. También nos da los frutos del Espíritu Santo, que serían amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad o benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, perseverancia, modestia y castidad. Debemos pedir al Espíritu Santo siempre que tengamos alguna necesidad o cada vez que vayamos a hablar, que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras que Él nos diga. Porque para emitir una palabra necesitamos un soplo, ¿verdad? Para poder pronunciar esa palabra. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es un soplo también. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude siempre a que su Santo Espíritu nos dé esa voluntad, esa fuerza, ese coraje, esa perseverancia, esos diferentes frutos que Él les da a nosotros. Los dones y carismas también ponerlos al servicio de todos los demás. Eso es todo lo que le quería decir. Podíamos hablar toda la noche del Espíritu Santo, pero estamos limitados, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo escogí hablarles de Jeremías. Cuando Lorena me propuso esto, me dice, vamos a hacer la dinámica así, 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 escógete tu personaje favorito y habla de él, ¿por qué lo escogiste? Y eso me causó conflicto porque nunca me he planteado un personaje favorito. Cuando escoges, cuando optas, dejas por fuera. Y considero que no hay personaje en la Biblia que podamos dejar por fuera porque de todos podemos aprender en la tesis o en la antítesis. O sea, hacer lo que ellos hicieron o hacer lo contrario de lo que ellos hicieron, ¿no? ¿Y cómo escoger entonces? Si me identifico con Pedro, por metepata, por bocón, por impulsivo, me identifico con saqueo, con aprovechador, con vivaracho, me identifico con todos, inclusive con el mismo Pedro en diferentes facetas. Ojalá las menores sean las de apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Pero bueno, Jeremías, escogí Jeremías porque Jeremías tiene una frase que yo le he dicho muchas veces y es, ¿sabes qué? A la porra, no les voy a decir más nada y que se frieguen. Cada vez que hablo de ti, obtengo risas, obtengo burlas, me echan a un lado. Y créanme que esa es la única parte por la que me incliné por él. No porque me siento mucha osadía para decir que lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios. Que decir, Dios dice que honestamente cada vez que hago eso, lo que dice es que voy a decirle algo a alguien, es porque nació de aquí, nació del ardor ese que sentía, que lo dice la hermana Glenda en su canción Tú me has seducido. Le dice, mira Señor, soy motivo de risa, de burla, pero había en mí, no, dice, por eso he decidirme callarlo y no hablar más en tu nombre, ni volver a mencionarte, pero había en mí un fuego profundo. Créanme que eso me consume. Cuando yo noto algo, tengo que decir algo. Las veces que me he quedado callado, después me he arrepentido, después no puedo dormir. Y si esa omisión desenlaza
en algo trágico, fatal, negativo, a la gente no le gusta que le digan, hey, ten cuidado con eso, eso te puede... Aunque sean cosas tan obvias como que, hey, esa muchacha me miró y me dio su número de teléfono. Mientras muchos, y con esto vuelvo y digo, no busco mérito propio para nada, porque es más cómodo quedarse callado. Es más cómodo celebrar. Hey, la llevas. Mientras todo el resto del grupo celebra, tú tienes que decir, ¿y tu esposa? Cuando todo el grupo dicen, hey, el yoga nos da flexibilidad, tú tienes que decir, el yoga no es católico. Cuando alguien en el grupo comparte pornografía, tú tienes que decir que la pornografía lleva al odio de Dios. Claro, como dijeron los anteriores, 5 minutos es muy poquito, ¿no? La pornografía lleva al odio de Dios. Es un pecado capital porque es la cabeza de muchos otros. Y ya se me acabaron los 5 minutos. No es fácil, ni cómodo, ni placentero ser tachado como profeta de calamidades. Jeremías tiene un mensaje positivo al final. Y Jeremías, por boca de Dios, Dios le dice, sale a gritar, vuelve. Aquí te estoy esperando. Solo tienes que volver a mí y reconocerte culpable. Dios nos está esperando ahí. Habría mucho más que contar, ¿no? Pero vamos a ser obedientes y a respetar el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que han hablado. Antes de darle la palabra al diácono Luis, les voy a compartir este videito. Creo que no le puse audio. Hola, Hola, ¿cuál es tu nombre? Ivali Quintero Montenegro. Ivali, hoy estamos haciendo un programa para saber cuál es el personaje preferido de nosotros en la Biblia. ¿Tú has leído alguna vez la Biblia? Sí, con mi mamá. ¿Y cuál es el personaje favorito tuyo? María, María. ¿Por qué es María tu personaje favorito? porque es muy piadosa, amable y es muy humilde, hace milagros con su hijo, siempre es amable con su hijo, La amo. nunca deja que nosotros hagamos trampas feas a su mamá. O sea que la Virgen María te cuida. ¿Y qué has leído tú de la Virgen en la Biblia? ¿Qué has oído? ¿Qué has leído? ¿Sobre qué? ¿Qué momento recuerdas de la Virgen en la Biblia? Bueno, que María se quedó dormida porque terminó su misión en la tierra y fue subir a los cielos y su hijo la coronó como la reina. Sí, muy bien. ¿Y cómo María tuvo ese hijo? Es que ella estaba orando antes de dormirse. Entonces un ángel llegó volando porque tenía alas. Porque tiene alas. Entonces le dijo que ella sería la madre de su hijo Jesús. Entonces ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Qué bella. Y así se convirtió María, diciendo que sí Qué en la hermosa. Madre de Dios. Sí. Muchas gracias, Oh, no, Ivali. no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. De Jesús. Pero no tiene sentido porque Jesús lo puede todo y es Dios. Entonces, sí, ese es otro momento que vamos a estudiar sobre las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Ivali. Buenas tardes. Buenas tardes. Papi, ¿cuál es el personaje favorito de la Biblia? Yo creo que es
El Espíritu Santo. Sí, ¿y por qué, mi amor? Porque esa es la paloma que Dios nos envía a todos para darnos amor de Él. Wow. Gracias, mi amor. De nada. Princesa, ¿cuál es el personaje favorito de la Biblia? ¿Cuál es tu personaje favorito? De la Biblia, Ajá. Jesús. Sí, ¿y por qué, mi amor? Porque Él es bueno y antes Él le decía a todos, Él le decía a todos qué hacer. Ok, gracias. Mi personaje favorito de la Biblia es Moisés. Hola Diego, buenas noches. Estamos haciendo un pequeño videíto de cuál es tu personaje preferido de la Biblia. Cuéntame, ¿cuál es tu personaje preferido de la Biblia? Jesús. Sí, ¿y por qué Jesús es tu personaje preferido? Porque Él hizo a todas estas personas de este increíble mundo. Muy bien. ¿Y qué más recuerdas de Jesús? Que Él se sacrificó por nosotros y resucitó al tercer día. Qué bien. ¿Y qué más me podrías decir de Jesús? ¿Por qué es preferido? ¿Por qué es preferido? Porque en la Navidad Él nació. ¿Y te gusta la Navidad? Sí. ¿Y sabes qué recordamos en Navidad, no? Sí, ¿Qué? que Jesús nació. Ok, ya. ¿Tienes algo más que agregar? No. Despídete, pues. Chao. Ana Lorena, ¿cuál es tu personaje preferido de la Biblia? María, ¿Por qué? porque fue obediente y buena persona. Mi personaje favorito de la Biblia es la Virgen María, porque es muy bonita, tiene una capa bonita y porque tiene mucho amor de nuestra madre. Listo. Bueno, Luis, a ver si puedes superar a nuestros expositores previos. Ahí te puedes quitar el mute. Listo. Creo que Lorena ha sido la culpable de esta creatividad y creo que ha sido muy iluminada por parte de este personaje que nos ilustró la profesora Obdulia, la doctora Obdulia. Viendo este video, les digo por qué mi personaje. Porque resulta que, como decía Ito, uno puede en la Biblia tener todos los personajes favoritos, pero la preferencia siempre es algo muy humano. Me preguntaron que si podía hablar de mi personaje favorito y yo enseguida dije San Pablo, Pablo de Tarso. Resulta que, ahora viendo a los niños me convencí de decir esta anécdota, resulta que cuando muy niño iba a la parroquia, me llamaba mucho la atención la imagen de San Pablo, pero la antigua, que lamentablemente la tenemos relegada en las criptas. Es una imagen muy bella y yo le preguntaba a mi papá por qué no tenía cabello. Y mi papá, entre una cosa y otra, me decía, porque ha pensado mucho y se le ha caído el cabello. Y me llamaba la atención que decía ver esa espada y qué significaba. Y yo en mi inocencia lo consideraba un héroe a tal punto de querer imitarlo, de querer vestirme como él, de querer ser como él, ¿no? Obviamente, como estos niños en su inocencia, a uno le llama la atención algún aspecto, pero cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que aquel personaje que uno piensa que es un superhéroe, realmente lo es, desde la fe. San Pablo, Pablo de Tarso, Saulo, nace alrededor del año 5 o 10 después de Cristo, contemporáneo a Jesús, y muere en Roma decapitado alrededor del año 58 al 67, según lo estiman los historiadores. Nace en la ciudad de Tarso, en un pueblo de la ciudad de Sicilia, Cilicia, llamado Tarso. Es una ciudad que era una ciudad límite
entre la cultura judía y la cultura, digamos, grecorromana del imperio. Por ende, era una ciudad de tráfico comercial, económico, incluso político. Si quisiéramos entender de dónde viene Pablo, yo pudiera decir, sin que me maten algunos teólogos, que Pablo venía de una ciudad más o menos como Panamá. Es decir, donde pasaba mucha gente, había mucho comercio y mucha cultura. Entonces Pablo viene de una familia comerciante, de tejedores, que son fieles judíos, pero están mezclados con esa cultura grecorromana. Es una mezcla bastante particular la de ese joven Pablo. Los estudiosos han dicho que Pablo pudo haber obtenido lo que nosotros llamaríamos un título universitario. Su educación fue esa. Por la Biblia sabemos que Pablo se educó bajo la escuela de Gamaliel, clínica. Pablo es el gran fundador del cristianismo. Como tal, gracias a una predicación de Pablo, se le llama a los seguidores de Cristo cristianos. Y es por eso que se le considera como uno de los pilares de nuestra iglesia, porque fue un evangelizador de los principales centros urbanos del Imperio Romano. Pensemos en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en la misma Roma. En esa época que vivió Pablo, obviamente no era que tomaba un avión de copa e iba de un lugar al otro, tenía que embarcarse, tenía que caminar, tenía que montar a caballo e incluso usar todas aquellas herramientas que tenía en su momento para poder llegar a aquellas comunidades. Llámese cartas, llámese mensajes, todas aquellas herramientas que tenía a su mano, Pablo las utilizó después de tener ese encuentro personal con Cristo, para llegar a aquellas comunidades. Todos sabemos el hecho de su conversión. Pero como decía al inicio, un gran hombre, un superhéroe de la fe, un hombre que pudo decir casi al ocaso de su vida, al final de su vida, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que lo leemos en Gálatas 2:20. Pero también un hombre que dijo, todo lo considero basura en vista de ganar a Cristo, en vista de conocer a Cristo, en Filipenses 3:8. Nos encontramos ante un hombre genial, ¿no? Pudiéramos hablar mucho, pero quisiera, más que hablar de Pablo, hablar de cómo conocer a Pablo. Tenemos dos grandes principales fuentes para conocer a Pablo. Sus cartas auténticas, más o menos de la década del 50 después de Cristo, la primera carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta de Corintios, la carta a los Gálatas, Filemón, Filipenses y Romanos. Y otra gran fuente para conocer a Pablo, quizás la más importante, los Hechos de los Apóstoles, tradicionalmente atribuida a San Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Desde el capítulo 13 en adelante, se ha llamado desde el capítulo 13, los Hechos de Pablo, porque cuenta desde su conversión camino a Damasco hasta su llegada a Roma como prisionero. También otra forma de conocer a San Pablo es a través de sus cartas. De las cartas, podríamos decir, pseudoepigráficas, es decir, que la historia y los entendidos, los teólogos, los biblistas, han considerado que no han sido escritas por la mano misma de San Pablo, sino más bien por algunos discípulos de Pablo, algunos seguidores de él, y que formaban una escuela paulina y escribieron bajo su nombre. Y estas han sido agrupadas como la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses y la carta a los efesios,
que tienen un espíritu paulino, pero son cartas posteriores, y también obviamente las cartas pastorales, Tito y Timoteo. Nos encontramos ante un gran personaje. Debemos sentirnos orgullosos de tenerlo como patrono. Y estos 5 que creo que me he extendido son como un entremés para causarnos hambre de ir a esa gran fuente que es la Escritura, tanto las cartas de Pablo como los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 13, y poder configurarnos más con ese personaje que en su vida no quiso parecerse a otro más que a Jesús. Listo. Gracias, Luis. Isol quería decir algo. Te puedes quitar el mute. Buenas noches. ¿Se oye bien? Ah, ya, gracias. Ok, hay un personaje de la Biblia que a mí me llamó la atención toda la vida. No es que sea mi preferido, pero es un personaje que yo le tengo como comprensión. Es un personaje en el cual yo me he puesto en su lugar. Yo le he tenido hasta cierto punto cariño a ese personaje y me estoy refiriendo a Pedro. Pero yo le voy a decir por qué a mí me llama la atención ese personaje. Porque siempre Pedro quedó como el símbolo de la negación. Para mí es el símbolo de la impotencia de la época. Yo creo que en el caso de Pedro me llama la atención de que era un ser humano que estaba demasiado seguro de sí mismo, estaba demasiado confiado. Tanto así que recuerdo cuando Jesús preguntó, bueno, ustedes saben que uno de ustedes me va a traicionar, y creo que Pedro dice, es que si yo jamás te negaría, yo me moriría contigo si es posible, yo jamás te voy a negar, yo me voy a morir contigo. Entonces, era tanto el cariño que él le tenía a Jesús, que también en el episodio cuando Jesús había sido apresado, él le cortó la oreja a un soldado. Y si no me equivoco, Jesús siempre le dijo que no hiciera eso, que no sé qué, la violencia, pero horas más tarde después él lo había negado. Bueno, ya Jesús le había dicho que cuando cantaba el gallo, que 3 veces y todo el cuento, lo iba a negar. Pero cuando Pedro lo negó, yo me pongo a pensar, ¿y si no lo hubiera negado, qué hubiera pasado? Si hubiera dicho de que, no, hombre, sí, yo conozco a Jesús, venga, yo le doy mi autógrafo, venga, sí, yo soy... ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran matado, lo hubieran crucificado, lo hubieran torturado, y se acabó, ya no hubiera existido la piedra angular de la iglesia, que era él. Entonces, cuando Pedro lloró porque lo había negado y todo lo demás, yo siento que aparte de vergüenza, era como el dolor de la impotencia de que tú en esa época tú no podías hacer nada, tú no podías andar muerto de la risa y que sí, hombre, yo conozco a Jesús y vengan, yo le voy a echar el cuento. Tú no podías decir alegremente que tú lo conocías, y tampoco creo que Jesucristo hubiera querido que le mataran a todos los discípulos, iba a quedar solo y se le iba a pasar escogiendo discípulos y no iba a acabar nunca. Entonces yo creo que Pedro para mí es ese ser humano que no era perfecto, que Jesús no escoge a los perfectos, sino a los que estén dispuestos. O sea, yo siento que Pedro siempre lo quiso hasta lo último y siempre estuvo dispuesto, porque si Pedro hubiera sido poquita cosa, Jesús no lo hubiera escogido para ser la piedra de su iglesia. Y al fin y al cabo también Pedro murió casi de la misma manera que Cristo. Entonces yo siento que para mí Pedro siempre fue esa persona, no sé, yo lo siento que no, para mí no queda como, lo negó, y ay, qué horror, el tímido, el miedoso, ay, el que andaba miedoso. No, para mí no era un miedoso, para mí era una persona que quería hacer las cosas bien, que quería luchar en medio de la incertidumbre de la época, pero no era fácil. Y siempre trató hasta lo último
serle fiel a Dios. No era perfecto, pero yo lo veo así. Yo me pongo en el lugar de Pedro y yo, ¿qué hubiera hecho yo? Me hubiera dejado decir eso. O tal vez me hubieran matado a mí, o tal vez lo hubiera negado, no lo sé, pero eso no significa que él no lo quería. A diferencia de Judas, que Judas sí la dañó todo, ¿no? Él sí se dañó. Pero Pedro no, me parece que Pedro merece ser un poquito como más reivindicado, como lo que es, ¿no? La primera piedra de la iglesia, y por algo Cristo lo escogió. Y pienso, para mí sí es importante. Gracias. Gracias, Isol. Lore, te puedes quitar el mute. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada quiero darle al César lo que es de César de Dios y a Dios lo que es de Dios. La idea de este grupo de oración fue de Edwin. Si algo le puedo agradecer a esta pandemia es que pues he tenido más comunicación con diversos hermanos de la comunidad y pues nos escribimos y Edwin me escribió y me dice, estamos en el mes de la Biblia, ¿por qué no hacemos un grupo acerca del personaje favorito de la Biblia de cada cual? Y yo le dije, qué buena idea, déjame compartirlo con Yabel, a ver cómo lo podemos acomodar dentro del grupo, qué día. Y bueno, pues ahí se dio, hablando con Meredith, me pasa el video de su nieta, y yo casi al instante muero cuando la escuché y le dije a Yabel, mira, y bueno, se me ocurrió pedirle también a los demás niños de la comunidad que también se hicieran presentes dentro de este grupo de oración, porque hablando con Yabel también le dije, hay de todo. Están las señoras, están los viejos como Hito, están todas las diversas edades en la comunidad. Está Luis, que es la última generación, lo más jovencito. Entonces, bueno, me pareció interesante que los niños también estuvieran presentes y hacer así comunidad con ellos también. Así que bueno, quería compartir con eso, que la idea fue de Edwin. Gracias, Edwin, por apoyarnos con esas ideas. Y si alguien tiene ideas también, a veces nosotras estamos limitadas también, así que si alguien tiene alguna idea, si alguien quiere compartir, si alguien tiene un tema en específico que quiera o que quieran compartir, también para eso somos comunidad, así que le doy gracias a Dios porque podemos estar hoy aquí y hemos disfrutado del personaje preferido de cada uno de la Biblia. No me lo han preguntado, pero el mío es David. Bueno, como buen integrante del Ministerio de Música, como saben, el rey David y la música tenían pues una estrecha relación. No se conoce hace mucho qué instrumentos los hebreos pues hicieron y qué clase de arpa tocaba realmente David. Pero lo que sí se sabe es que la música en esos tiempos, como ahora también, que todo se mueve en las redes sociales, tenía mucha influencia, incluso no solamente para las celebraciones, cuando se coronaban los reyes, cuando habían las guerras, también se utilizaba la música, cuando habían bodas, también se utilizaba la música. Y bueno, David se expresó, pues en el libro de los Salmos, con tantas emociones. Yo creo que todos o cada uno de nosotros también tenemos un salmo preferido. Pues yo tengo varios. Y David, pues en ese sentido, cada vez que yo leo un salmo o que me toca cantar un salmo, me pongo a pensar, wow, este hombre, la verdad, sí estaba inspirado o estaba untado, como decimos ahora, por el Espíritu Santo, porque en cada palabra, en cada verso, en cada canción, muchas canciones dedicadas a Dios ahorita mismo han sido inspiración de los salmos de David. Y bueno, quería compartirles eso, que David es mi personaje preferido. Así que buenas noches a todos. Gracias, Lore. Bueno, como siempre, pues gracias a todos los que participaron el día de hoy. Fue muy bonito, la verdad es que yo me divertí mucho con los videos.
que dije como que no puedo dejar así un video al aire, así que agarré, le puse musiquita, esas cosas que me ha enseñado Pepe. Ahorita en el link en el chat les estoy compartiendo el video para los que están desde la computadora y lo quieren ver, lo pueden descargar ya en su computadora, y voy a tratar de bajarle la resolución para poder compartírselos por WhatsApp, para que seamos como niños siempre. Así que, bueno, muchas gracias a todos y le voy a pedir a Luis que nos apoye con la oración y la bendición final. Bueno, más que una oración, quisiera orar con la palabra de Dios, que es oración en cuanto a oración. Edwin al inicio de la meditación hablaba de la esperanza. Uno de los puntos que habló, esperanza, saber esperar. ¿Qué mayor cosa que escuchar a nuestro santo patrono Pablo dirigiéndose a los romanos y hablando de esto? Y qué mejor escuchar estas palabras, que es palabra de Dios, en este tiempo que vivimos, que es difícil. Decía Pablo a los romanos, capítulo 8, del 24 en adelante: porque solamente en la esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos en constancia. Igualmente el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero ese Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó los glorificó. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, el COVID. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como a ovejas destinadas al matadero. Pero en esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Espero que todos tengan una feliz noche.
Amén. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes de que no se vayan, ¡no se vayan! Antes que se vayan, Luis cumplió 15 años hace un par de días. Como Lorena dijo que eran los más jóvenes de la comunidad, pues yo me meto en ese clan porque yo ahí soy media contemporánea con Luis. Sé que en nombre de la comunidad te deseamos un muy feliz cumpleaños, te queremos mucho, eres una gran bendición para esta comunidad, eres un gran ejemplo de dedicación, de entrega. Y siempre, siempre es súper bonito tenerte, ojalá pudieras venir siempre. Así que esta es tu casa, ¿sabes? No hace falta que yo te lo diga, pero esta es tu casa y aquí siempre eres bienvenido. Así que vamos a cantarte cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que cumplas, escúchalo bien, Luisito, hermanito, muchos años feliz, de la vela la luz, solo anhelan decir que cumplas muchos años en Cristo Jesús. Dios te dé pues salud, bendiciones también, que te cuide y que te guarde para siempre. Amén. Ya queremos pastel, pártelo en pedacitos, no importa, ya queremos pastel, o mándaselo con cupcake, oye, ya queremos. Ya queremos pastel. ¡Ué! ¡Feliz cumpleaños, Luis! Muchas gracias, muchas gracias. Y como decía Jorge, y esto lo he mantenido siempre, no permito que nadie me diga Luisito, solamente los de la comunidad San Pablo Apóstol de la Locería. Así me llamaron las beatas señoras, Mamá Tere, todas, y así me llaman cariñosamente ustedes, y por eso mantengo ese, por el afecto hacia ustedes. En las otras parroquias no dejo que nadie me diga Luisito. Y muchas gracias. He tenido este año la oportunidad de pasar el cumpleaños acá con la parroquia, celebré la misa con el padre Popito y la verdad que ha sido algo muy bello. Les agradezco a todos, a todas y les doy un abrazo con toda la fuerza, Pablo. Que lo cumplas muy feliz, Luis. Bueno, muchas gracias a todos por unirse. Qué bendición encontrarnos en esta noche. Yo siempre salgo muy renovada, luego de que estoy muy atropellada en toda la semana. Creo que somos todos los que trabajamos así con el Zoom en la computadora, así que el Señor nos bendice, que tengan un buen fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos el domingo en la misa. Así que un abrazo a todos, que Dios les bendiga, buen fin de semana. Chao, los quiero. Bye. Gozo, 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 gozo yo quería toda la vida. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Si tú quieres escuchar más del gozo, apúntate pa' cantar el domingo en nuevo. Chao. Chao, nos vemos, que descansen. Chao.